Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con una explicación de uno de los conceptos básicos que nosotros tenemos que comprender cuando analizamos circuitos eléctricos, ya sea de corriente directa o de corriente alterna. En este caso vamos a aprender los conceptos que son ramas, nodos, lazos y mallas. Vamos a ver algunas diferencias o cómo distinguir de unos y otros de los conceptos. Esto es necesario ya que como nosotros conectamos varios elementos para el análisis de los circuitos eléctricos en las redes que se analizan, pues es importante que sepamos a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de cada uno de ellos. Comencemos con la definición de rama. Lo voy a poner por aquí encima, una rama. Una rama representa cada uno de los elementos, ya sea una fuente de voltaje, una fuente de corriente, inductor, capacitor o una resistencia. Cualquier elemento que yo tenga para analizar, eso para mí va a ser una rama o podrá estar integrado por un elemento de estos que yo tengo aquí. Aquí nos aparecen, por ejemplo, algunos tipos de resistencias, algunos tipos de inductores, los que tienen núcleo magnético y no, igual los que tienen transformador, los capacitores y diferentes tipos de fuentes, ¿no? Aquí fuentes de voltaje, fuente de corriente, voltaje alterno y una fuente también de voltaje, pero en forma de batería. Entonces, por ejemplo aquí, si yo quiero saber cuántas ramas tiene este circuito, pues podemos decir que aquí hay una, aquí hay 2, 3, 4, 5. Tengo 5 elementos, en este caso formados por una fuente de voltaje y 4 resistencias, pues entonces yo tengo 5 ramas, ¿vale? Ok. En este caso, por ejemplo, ¿cuántas ramas tengo? Bueno, pues tengo aquí un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4, 5, 6, 7 y 8. Estrictamente podríamos decir que tengo 8 ramas, aunque en muchas ocasiones algunos de los autores dicen que si tenemos elementos que están conectados en serie, pues esos elementos van a constituir en sí mismo una sola rama, por ejemplo aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas. Depende del tipo de análisis que estemos haciendo, pues puedes encontrar a alguien que te diga que aquí solo hay 6 ramas o que hay 8 ramas, pero que lo tengas presente por si te llega a pasar que estés leyendo algún libro y te dice algún comentario como ese. Y luego nodos. Para los nodos vamos a tomar como referencia la definición de las ramas. Para hablar de los nodos, vamos a hacer referencia a las ramas. Dice, un nodo es un punto de conexión entre dos o más ramas. Entonces, aquí yo tengo este circuito que es igual al anterior y analizamos cuántos nodos vamos a tener aquí. Cuando uno está comenzando el análisis de los circuitos eléctricos, es muy común que diga o que digamos que todos estos son nodos que nosotros tenemos presentes en el circuito. Pero si analizamos la definición, dice que el nodo es el punto de conexión entre dos o más ramas, pues entonces yo aquí, por ejemplo, este nodo me está uniendo esta fuente que representa una rama y esta resistencia que está aquí y esta otra resistencia. Sería 1, 2, 3 ramas, pero que me está uniendo estas 3 ramas. Pero si se fijan, realmente entre estos dos nodos yo no tengo ninguna rama, es decir, no tengo una resistencia, no tengo una fuente de voltaje, no tengo un inductor, no tengo nada. Por lo tanto, de estos solo es un solo nodo. Esto es un solo nodo. Lo mismo ocurre aquí. Estos dos son un solo nodo. Es decir, los conductores no son ramas, simplemente son eso, conductores.
Y lo mismo va a ocurrir en la parte inferior. Si se fijan aquí, 1, 2, 3, 4. Alguien puede decir que son 4 nodos, pero realmente todo este conductor que está aquí abajo está uniendo a estas 4 ramas que yo tengo. 1, 2, 3, 4 ramas. De tal manera que esto es también un solo nodo. Entonces, en síntesis, nosotros, ¿cuántos nodos vamos a tener? Solo vamos a tener 1, 2, 3 nodos. 3 nodos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ramas y 3 nodos. 5 ramas y 3 nodos. Ok, entonces en este caso, ¿cuántos nodos tenemos? Pues vemos que aquí hay un nodo donde se están uniendo estos 3 elementos o estas 3 ramas. Aquí yo tengo otro nodo donde se están uniendo estas 2 resistencias, o como les había dicho, algún autor podría decir que esto es una sola rama. Y aquí tengo otro nodo en el que se está uniendo esta fuente de voltaje con estas 2 resistencias. En total tendría 3 nodos. O alguien puede decir, algún autor, que pues bueno, que esta trayectoria es una sola rama, por lo tanto tendríamos únicamente 2 nodos. Pero ya depende de qué autor estén ustedes tomando como referencia. Y en este caso, aquí arriba vamos a tener un nodo. Aquí abajo vamos a tener otro nodo. Estamos uniendo 1, 2, 3 ramas, 1, 2, 3 ramas. Y aquí vamos a tener otro nodo. De tal forma que aquí también vamos a tener 3 nodos. O alguien puede decir, no, mira, esto es una sola rama. Depende del tipo de análisis que estés haciendo o de lo que necesites, pues podrías considerar, ah, sí, bueno, la misma rama es la que comienza desde aquí hasta acá. Eso sobre todo va a ocurrir más en el análisis de los circuitos de corriente alterna. En corriente directa, casi siempre necesitamos distinguir todos y cada uno de los elementos que tenemos presentes en el circuito. Ok, bueno, ahora la siguiente definición es lazo. Un lazo. ¿Qué vamos a definir para los lazos? Bueno, dice que un lazo es cualquier trayectoria cerrada en el circuito, cualquier camino o trayectoria cerrada en el circuito. Aquí yo tengo una trayectoria cerrada, ok. Aquí tengo otra trayectoria cerrada, 2. Aquí tengo otra trayectoria cerrada, 3. Pero también tengo una trayectoria cerrada por toda la orilla del circuito. Miren, vean, aquí tenemos una cuarta trayectoria cerrada, 1, 2, 3, 4. Bueno, sería 1, 2, 3, 4 trayectorias cerradas. Y quiero que observen que aquí tenemos otra trayectoria cerrada. Vean, yo comienzo en un elemento, en este caso la fuente de voltaje, y aquí tengo otra trayectoria cerrada. Entonces aquí son 5 trayectorias cerradas, y si ya lo vieron, pues entonces aquí voy a tener otra trayectoria cerrada. 5, 6 trayectorias cerradas. Bueno, pues entonces eso va ampliando las definiciones que nosotros vamos a ir aprendiendo. 6 trayectorias cerradas. Ok, y aquí, ¿cuántas trayectorias cerradas tenemos? Bueno, pues identificamos rápido aquí. Una. Otra trayectoria cerrada. La voy a poner por aquí. Otra trayectoria cerrada. Y una más por toda la orilla del circuito. Aquí tenemos una tercera trayectoria cerrada. Bueno, pues solo 3 trayectorias cerradas.
Vemos el siguiente circuito. ¿Cuántas trayectorias cerradas tenemos ahí? Los dejo que lo piensen un poco. Véanlo, analícenlo. Ok, yo les ayudo. Tengo una trayectoria cerrada. ¿Listo? Dos trayectorias cerradas. Perfecto. Esta sería la primera. Esta sería la segunda. Otra trayectoria cerrada. Aquí está. Esta es la tercera. Supongo que ya vieron la de la orilla. Toda esta es una cuarta trayectoria cerrada. Y luego, aquí hay otra, vean. Aquí tenemos una quinta trayectoria cerrada. Ok, 4, 5. Y voy a dibujar una más. ¿Dónde va a estar? Vean. Yo puedo considerar esta como una trayectoria cerrada más a través de este camino. Esta sería una sexta trayectoria cerrada, y así como hice el camino por esta parte superior, pues puedo hacer un camino también por la parte inferior, es decir, por aquí. Voy a tener 7 trayectorias cerradas. Ok, ¿cuántos nodos tengo? Y ya que estamos en estas, 1, 2, que une estas resistencias, 1, 2, 3, 4, 5 nodos. ¿Cuántas ramas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramas. Y creo que es lo que hemos analizado por lo pronto. Y luego, mallas. ¿Cuántas mallas tenemos? Dice, una malla es una clase de lazo restringido. Una malla es un lazo o trayectoria que no contiene otros lazos. Entonces, esto para mí sería una malla. Esto para mí sería otra malla, sería la segunda. Y esto para mí sería otra malla, es decir, estos lazos o estas trayectorias cerradas son mallas. ¿Cuáles no son mallas? Pues bueno, si alguien dice que esto es una malla, estamos incorrectos. Es una trayectoria cerrada, pero no es una malla, porque dice una malla es una clase de lazo que no contiene otros lazos. Esta trayectoria cerrada está conteniendo a estos dos lazos, por lo tanto, esta no es una malla. Tampoco sería esta de aquí. Esta no es una malla, ni mucho menos todo lo que yo estoy dibujando en la orilla del circuito. Esto tampoco sería una malla. ¿Cuántas mallas tengo? Solo tengo 3 mallas. ¿Sale? Ok. Y entonces aquí, ¿cuántas mallas tenemos? Pues aquí vemos que tenemos una, dos, y por último, 3. 3 mallas. Si intentamos dibujar cualquier otra trayectoria cerrada, pues va a contener a cualquiera de las mallas que yo ya tengo aquí previamente dibujadas. Y por último dejo estos ejercicios para que ustedes practiquen, determinen cuántos nodos tiene, cuántas trayectorias cerradas tiene, cuántas mallas y cuántas ramas. Dejo la respuesta por aquí rápido para que le pongan pausa. Y este otro circuito.
también para que determinen cuántos nodos, cuántas mallas, cuántas trayectorias cerradas y cuántas ramas tenemos. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, dale like, comparte y pues ayúdame a que crezca el canal. Muchas gracias.